Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno sea el momento en el que estés escuchando y viendo. Sabéis que los de entrevistas se pueden ver después vía YouTube. Este nuevo capítulo de Loco por los Beats. Hoy tengo una invitada que me ha llevado 12 años pedirle disculpas. ¿Sabes por dónde va el tema, no? Bueno, primero te saludo. Buenos días, ¿Cómo Laura. estás? Estamos iguales. Sí, Nos sí, conserva nos conservamos fantásticamente perfecto. bien. Incluso mejor, te diría, ¿eh? Sí, por supuesto, pues maduramos muy bien. Vale, le contamos a los que estéis escuchando o viendo. eh, Creo que era la primera o la segunda semana de las redes sociales. ¿En Valladolid? Exacto. Sí. Y yo iba antes de Laura y supuestamente iba a tener una persona en primera fila que me iba a ir cantando el tiempo, que en ese momento cogí una llamada y se fue y perdí la noción del tiempo. Y resulta que después de terminar mi intervención casi no le quedó tiempo a Laura y yo me sentí fatal. Bueno, me siento fatal hasta ahora que te estoy pidiendo disculpas. Que yo además era primeriza, ¿sabes? Que tenía todo preparado, memorial. Yo soy súper, súper pulcra, súper estricta, súper rigurosa. Y ya cuando me dicen, tienes 10 minutos, yo, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Cómo que 10 minutos? O sea, en mi cabeza era inviable condensar una charla de 40 minutos en 10 minutos. Y yo, ¿cómo que 10 minutos? Y no, no, vete al final, a las cosas más importantes. Digo, pero ¿cómo que al final? Sí, 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 así fueron los estrenos, mis Me, me- estrenos en el me mundo sentí, me de los sentí nuevos horrible, medios. sí, sí, sí. Que yo no sé si te acuerdas, pero ¿te acuerdas del cartel que había en esas jornadas? Pues, no, la verdad es que no, creo que no. Pues yo tengo, bueno, tengo memoria para regalar y mira, te voy a decir los nombres para que te fijes Sí, en dónde están ahora esas personas. sí. Estaba Tweetboy, Ostras, sí, madre, Iván, del sí, de Plataica, sí, ahora. sí. Estuvo Isra García, Madre Oscar, mía. Oscar Óscar del del Santo, Santo, sí. Taxi Fátima Oviedo, estaría, Fátima, Fátima Martínez López, exacto, Taxi Taxi Oviedo, Oviedo, madre mía. Ana Santos Sí, ostras, sí, bueno, ahora sigue por ahí, sí. y Andy Stallman. Oh, guau, pues mira, que mejor está es Andy, sin duda alguna. Así que mira Sí, el sí, sí, cartel que sí. había en esas Guau, jornadas. Impresionante, ¿eh? madre mía, tremendo. Los dinosaurios del Cretácico de las redes sociales. Sí, 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 pues bueno, nosotros los más jovencitos casi, pero bueno, Exacto, de por todos, supuesto, ¿eh? por supuesto. Y pensar, ya así en un abrir y cerrar de ojos, creo que 11 o 12 años. Yo eso sí que no me acuerdo si fue el 2011 o Muchísimo, yo 2012. creo que fue en el 11. En el Me suena a 11. mí que la primera o la segunda sería en el 11 más o menos, 11 12 sí. Qué bárbaro. Sí, Qué barbaridad. tremendo. Así se ha pasado el tiempo. Y encima nos han descontado tres por la pandemia de la mente. Así que en realidad fueron ocho. Vamos a decir que fueron ocho nada más. Laura, te he convocado porque, bueno, eso. Nos seguimos Sí, siguiendo desde aquella época y todos los que he nombrado habéis crecido mucho más que yo, eso sin lugar a dudas. Eh, Y me sorprendió para bien hace un tiempo verte dedicar, yo creo que casi la totalidad de tu tiempo a divulgar sobre un tema súper, súper importante y que yo por lo menos no encuentro a nadie con tanto criterio profesional como tú hablando sobre este tema. Y es, bueno, la tecnología en general y cómo la afrontamos nosotros primero y se la hacemos ver a nuestros hijos y las redes sociales en particular, ¿no? Entonces la primera pregunta viene por ahí. ¿Cómo te surgió la idea, si fue sin querer, si fue queriendo, de dedicar tu conocimiento profesional a la divulgación sobre este tema? pues, mira, bueno, empezamos, como sabes, en la parte de formación y de trabajo con clientes en el marketing digital y en las redes sociales. Y entonces, bueno, pues empiezo a trabajar con diferentes, clientes. Normalmente trabajamos mucho con pymes, pero empiezo a trabajar en el 2014, finales de 2014, empiezo a trabajar para el Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid Salud.
a llevar toda la parte de digital y de comunicación. Entonces, claro, tengo que leer muchísimo, investigar muchísimo para llevar todo lo que es la parte de estrategia digital, porque llevo todo lo que es la parte de web y de redes sociales y de coordinación de, además del resto de programas. Y entonces, pues imagínate, desde el 2014 leyendo, además trabajando con mis compañeras, que son la mayoría, pues son médicos, especialistas en adicciones, psicólogas, educadores sociales, pues empiezo a saber mucho del tema de prevención en adicciones. En los primeros años se trabaja mucho con el consumo de sustancias, porque, bueno, y a día de hoy, indiscutiblemente, lo que más porcentaje de trabajo que les lleva al Servicio de Prevención de Adicciones es el consumo de cannabis en adolescentes y jóvenes. Pero sí que es verdad que en el año 2017 hay un punto de inflexión con el tema de la tecnología, con el tema de las pantallas. Y empiezan a venir las familias muy preocupadas con el uso abusivo que empiezan a hacer los hijos, los menores, de las pantallas en general, del móvil, de las Ujú. redes sociales y de las consolas. Y ahí es cuando empezamos a trabajar, bueno, empiezan a trabajar mis compañeras mucho con este tema. Entonces yo hay un punto en el año 2021 que de ver tantas familias desorientadas y desbordadas con este tema es cuando decido emprender mi proyecto personal. O sea, aparte ya de todo el trabajo dedicado al social media, de formación, también como profesora en la universidad, que soy profesora de cibercomunicación y de marketing digital, pues empiezo a pensar en un proyecto personal para poder dar pautas, para ayudar y orientar a las familias en cuanto a herramientas, en cuanto a consejos, para poder hacer esa supervisión y ese acompañamiento de los hijos en la parte del entorno digital. Y ahí es cuando monto yo mi proyecto chiquitito, que es educación digital para familias. Y entonces a raíz de ahí empiezo a escribir artículos, a postear lo que puedo en redes, a través de Twitter, sobre todo Twitter e Instagram, pues un poco, bueno, pues de todo el bagaje que tengo a través de mi trabajo en Servicio Paz y todo lo que leo, pues bueno, pues voy un poco haciendo este trabajo y pues comienza de esa manera. Lo que pasa es que Ujú. me gusta tanto que al final voy dejando un poquito más de lado la parte más estrictamente de marketing digital y me voy dedicando un poco más a la divulgación hacia el uso saludable y seguro de la tecnología. Ujú. Genial. Ya te lo dije antes vía directo de Twitter, que yo creo que el posicionamiento que has logrado es impresionante y sobre todo me parece que, bueno, has dicho una palabra que me erizó un poco la piel, pero es la realidad. Estamos hablando de una adicción, sin lugar a dudas. Y como todas las adicciones, son enfermedades. Entonces, si no se tratan, se agravan, como todas. Que, mira, tengo tantas preguntas para hacerte que no se me ocurría la manera de organizarlas, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, vamos a tomar una pauta y es justamente las etapas de la vida o las etapas vitales Sí, no solamente de nuestros hijos, porque yo creo que los primeros responsables de cómo actúan nuestros hijos ante la tecnología somos nosotros. sin duda alguna. Y entonces las he ordenado por etapas vitales. No quiero adelantarme a ninguna, pero sí, yo digo que a nosotros también nos ha pasado de alguna manera, nosotros sin decir la edad, porque no hace falta, No, 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 para de nada. ninguna manera. Sí que nos ha pasado de pasar de un mundo completamente o casi completamente analógico a uno digital y nos hemos tenido que golpear con este tipo de cosas sin ningún tipo de formación anterior, ¿no? Yo qué sé, los que labran el campo, los que construyen un edificio, todos tienen un modelo anterior en el que fijarse. Nosotros como adultos no lo hemos tenido y entonces muy difícilmente se nos ha dado la tarea de poder transmitirlo para abajo Sí. a nuestros hijos, ¿no? Entonces, empezando por la niñez, ¿a qué edad se recomienda empezar a incorporar las pantallas a un niño? ¿Sí? Pues, sabiendo que estamos inundados de pantallas y eso que es... Yo tengo una pareja de amigos que dice,
mis hijos no van a comer dulces hasta los 5 años. O sea, bueno, eso es de los 5 años duró hasta el año y medio del mayor. Y la menor ya se aprovechó de eso y tenía chuches desde antes, ¿no? Sí. Entonces, es bueno calmar a un bebé con una tablet o un móvil, porque en realidad la verdad es esa, es que lo calma, ¿sí? Ujú, sin En- duda alguna, sí. Eh, Indiscutiblemente, mi tendencia personal y mi opinión frente a todas las que hay, por supuesto, em, te digo ya desde el principio que yo soy una gran apasionada de la tecnología y estoy un poco, bueno, pues, separada o distanciada de esta corriente que estoy notando en estos últimos años, sobre todo en este último par de años, a raíz del COVID, un poco de tecnófobos y neoluditas que un poco están con esa filosofía y con esos titulares sensacionalistas de alejemos a los niños de las pantallas, ¿no? De que realmente están constantemente con los riesgos que trae la tecnología y las pantallas, un poco simplificando también el concepto tecnología como si solo fuera Instagram, TikTok y Fortnite, cuando Mm, tecnología es mucho más allá. Pero indiscutiblemente tenemos que alejarles de la tecnología sin parar a pensar que tenemos que preparar y tenemos que construir a los niños y adolescentes de hoy para su futuro presente prácticamente, no para el pasado que nosotros vivimos, sino para el que van a vivir ellos. Indiscutiblemente, en cuanto a esta etapa que me dices, que es la niñez, si leemos, por supuesto, recomendaciones que tenemos que leer de la comunidad científica, en este caso cualquier academia de pediatría, la americana, la australiana, la española, cualquiera de ellas, sí que es verdad que recomiendan retrasar el uso de pantallas lo máximo posible, 18 meses, 24 meses, por cuestiones lógicas, es decir, porque el niño se tiene que desarrollar a nivel psicomotriz y eso se hace tocando, palpando, es decir, todo lo que ujú. tienen las pantallas, que son luces, colores, destellos, al final va a hacer que haya un retraso en ese desarrollo porque el niño se va a volver vago, entonces tiene una lógica aplastante. Entonces, cuanto más motivemos ese desarrollo con juegos específicos para ellos y nosotros mismos, jugando en la calle, que vean las luces del sol, los pajaritos cantando, es decir, se desarrolla mucho más un niño. Eh, ¿Eso significa que sí o sí jamás un niño puede ver unos cuentos infantiles o un vídeo de música infantil en el iPad? No, o sea, ni mucho menos. O sea, no podemos ser radicales, yo creo, con la tecnología jamás. Lo que no podemos utilizarla, como tú muy bien decías, es siempre con el concepto de chupete digital. Es decir, estamos muy agradablemente cenando con nuestros amigos en un restaurante y el niño nos molesta, como todos los niños del mundo efectivamente molestan porque lloran, porque se aburren, porque son niños. Entonces es muy fácil darles el smartphone, darles la Ujú. tablet y allí desaparece el concepto niño durante 2 horas, 3 horas o cuando estamos en casa y entonces nos apetece estar pues viendo a nosotros algo también, incluso en la tablet, o nos apetece estar leyendo o viendo una peli, y entonces es mucho más fácil para nosotros tenerle entretenido, como digo, como chupete digital. Pero claro, es que educar cuesta, educar es cansado. O sea, como cuando lo hacíamos antiguamente nosotros, no sé cuándo, mi hija tiene 22, la mayor, y no utilizábamos tanto la tecnología. Entonces, estar de rodillas o sentados en el suelo, jugando con ellos, con los juegos, eso es cansado. Eso Claro. tenemos que reconocerlo a los padres. Ahora es mucho más fácil el enchufarles, como se dice, a un aparato tecnológico y no hay niño por unas cuantas horas. Entonces, sin duda alguna, por todos estos motivos, sí que es verdad, de salud, es mejor retrasarlo en cuanto a edad. Y luego, por supuesto, en edades tempranas, pues no abusar del uso de la tecnología. Es Ujú. decir, ir racionando ese uso de la tecnología a pequeños momentos, pues a lo mejor media hora, 1 hora máximo ya a partir de a lo mejor de los 6 7 años, pero siempre controlando y nosotros supervisando, además, ese uso que se hace de la tecnología. Ujú. Coincido plenamente. Leí un artículo hace, bueno, hace ya bastante tiempo, hace como un año o dos, que decía que el problema en esas etapas no estaba tanto, bueno, lo acabas de decir, con otras palabras lo acabas de decir, que no era tanto por la tecnología en sí misma, sino porque lo que se le presenta no está en tres dimensiones, sino que está en dos. Sí,
y que a esas etapas el cerebro necesita la contextualización espacial. Entonces, que si le restringimos su conocimiento a 2 dimensiones y no a 3, estamos perdiendo un montón de ejercicio cognitivo por ese lado, ¿no? Vamos a hablar de la dopamina y vamos a hablar Ujú. de un montón de cosas. Sí, Eh, Saltamos a la pubertad. sí. Bueno, la mía tiene 16, Bueno, a la niñez. Nos hemos saltado la niñez, no, pobrecillos. no, es lo Ah, de vale. si es bueno calmar a Ah, sí, un sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí. Ujú. Eso, saltamos a la pubertad. Sí. Mi hija tiene 16, es un poco menor que la tuya, Bueno, pero el pequeño tiene 16 igual. va, eso, que habrás notado, yo lo he notado, o sea, que el salto de la de 22 al de 16, Sí, o sea, ha sido brutal. Y además, sí, justamente con una pandemia en el medio, sí, donde seguramente que te ha pasado, tenías que ayudar también a padres a ponerse al día de la noche a la mañana, porque si no, ni siquiera podían ayudar a sus hijos a presentar sí. los deberes. Estos ya vinieron con un poco más de recorrido, digo los de 16, ¿no? Porque sí, habían tenido un cierto desarrollo un poco mayor en cuanto, por ejemplo, te digo una tontería, en cuanto al uso del Office, Sí, 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 simplemente. sí. Sí. Pero nos ha pasado otra cosa con los púberes, que por lo que yo veo de amigos que tienen hijos menores a la mía y ya van entrando en esas etapas, es la presión hacia la edad en la que le debemos, porque esa es la palabra, le debemos comprar un móvil, ¿sí? Entonces, la pregunta literal es esa, ¿a qué edad le La debemos pregunta del millón. sí, ¿a qué edad le debemos comprar un móvil? Porque además no es un móvil, lo Es un sabes bien, smartphone. es un smartphone. O sea, no Sí. quieren un Nokia para llamar. Efectivamente. Eh, bueno, ahora, de hecho, vamos, es el regalo, por Sí, antonomasia de las comuniones. O sea, eso quiere decir ostras, de que las se está de comuniones. las comuniones, por supuesto. Estamos O sea, hablando de 8 o 9 años. 8 o 9 años, efectivamente. O sea, se está regalando, es el regalo oficial de las comuniones, con lo cual se está regalando a los 8 o 9 años. Edad como tal, no hay una edad mejor ni peor, ni yo creo que nadie que te pueda decir, bueno, hay gente, sí, dice, no hay que dar nunca un móvil antes de los 16 o antes de los 12 o antes, hay mucha gente que radicaliza, ¿no? En una edad o pone el foco en una edad. Yo te lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, la madurez del niño o la niña. Y cada uno es diferente. Incluso las familias, los padres que tenemos varios hijos, vemos que la etapa de madurez se adquiere a edades diferentes. Ujú, Pero no digo solamente la madurez en cuanto a la tecnología, digo la madurez en general. Es decir, tú cuando, además tú como padre, o sea, los padres al final son los que mejor saben y pueden decidir esto. Porque lo que decía, la madurez, cuando te cuesta dialogar y negociar con ellos para que se hagan la habitación, para que te ayuden en las tareas de casa, para que se sienten a hacer los deberes. O sea, todo ese grado de madurez y responsabilidad en general, luego lo vamos a trasladar a la tecnología. Entonces, no te busques otra batalla más. O sea, ese niño o esa niña todavía no está preparado para todas las normas y límites que también va a conllevar el uso de un smartphone o el uso de una tablet o cualquier dispositivo electrónico. Hay otros niños, sin embargo, tu hijo, otra hija, que a lo mejor en una edad más temprana es muchísimo más responsable, tiene mucho más autocontrol que su hermano o hermana. ujú. Entonces, puede tener el smartphone a una edad más temprana, con lo cual eso, cada familia lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. Eso por una parte. Luego también está cuándo está preparada la familia. Y eso para mí creo que es lo más importante. Em, la decisión también tiene que ser no por la presión social. O sea, que tampoco nos cuenten cuentos, porque Todos eso es mis como amiguitos muchas... lo tienen. Efectivamente, ¿sabes? Entonces, la familia tiene que decidir si realmente es necesario, pero no para el niño, es para la familia. Es decir, y te pongo el ejemplo, o sea, nosotros en casa somos
muy tecnológicos, trabajamos con tecnología, trabajamos con empresas para tecnología, o sea, tenemos un montón de cacharros tecnológicos en casa, o sea, vamos, que no faltan teléfonos para haberlos dado a cualquier edad. Y sin embargo, yo decidí esperar hasta los 14 años para dárselo a mi hijo. Te puedo asegurar, obviamente, que era el único, no de su clase, sino yo creo que de todo el colegio que no tenía teléfono. ¿Crees que era un niño frustrado? No, ni mucho menos. Ni él estaba frustrado, ni me presionaba con cuándo me lo vas a dar, cuándo me lo vas a dar, no. Porque cuando en casa se explican las cosas, se dialogan, se razonan el por qué y no porque el no porque lo digo yo, se entienden. Y él mismo, cuando alguien le decía algo en el cole, pues él mismo contestaba, a ver, que mi madre trabaja en esto, que no me lo va a dar hasta los 14. Entonces él mismo lo razonaba con sus amigos. Ujú. Entonces, yo ya le di el smartphone cuando yo creí que ya lo necesitaba, que es cuando empezó a coger el autobús para ir al instituto, porque tenía que ver los horarios de los autobuses y entonces ya lo necesitaba, o sea, ya había una necesidad. Y luego lo que te decía, lo más importante, las familias, o sea, ¿cuándo están preparadas? Porque en este caso no podemos dar una herramienta potente, ya no digo peligrosa, voy a alejarme de una herramienta peligrosa, bueno, una herramienta potente, como es un smartphone, o sea, un teléfono conectado a Internet, que requiere que nosotros tengamos las competencias digitales básicas para poder ayudar a darles en la configuración de la privacidad, la configuración de los perfiles en el caso de que ya se abran alguna red social, tener unos conceptos mínimos de ciberseguridad. Entonces, eso nosotros como padres lo tenemos que conocer antes, para sentarnos con ellos el día que decidamos darle la tecnología, explicarles todo y, por supuesto, si es a edades tempranas, acompañarles y supervisarles, instalarles controles de parentales, saber lo que son, cuáles son, cómo les vamos a instalarles con ellos. Entonces, la familia está preparada, ¿tiene tiempo? ¿Tiene ganas? Entonces, esa también es una pregunta que tienen que reflexionar los padres. Pros y contras. Si lo hacemos a edades más tempranas, indiscutiblemente el niño tiene menos madurez, tiene menos autocontrol, por tanto tendremos que estar más Más presentes. encima, claro. Tendremos que utilizar controles parentales, por supuesto, para disminuir la posibilidad de riesgos y tendremos que supervisar más a esas edades. Pero será mucho más fácil dialogar con un niño de 10, 11 años, 12 años y poder sentarnos con él, hablar con él, el por qué esos límites, por qué las normas, por qué los horarios, es mucho más fácil. Si decidimos retrasarlo hasta los 14, 15 años, hombre, dialogar ya con uno de 15 años, con uno o una, vamos, no pongo género, es bastante más complicado y esto los padres lo tenemos que saber. Es ya palabras mayores, ya empezar un poco a Sí. dialogar, ¿sabes?, con esas edades. Entonces, yo para mí lo mejor es intentar adelantarlo un poquito antes, adelantar el dar ese primer móvil antes y al final el objetivo tiene que ser que ellos adquieran una autonomía digital. Entonces tiene que ser progresivo. Al principio los padres vamos a estar mucho más presentes, acompañándoles y supervisándoles y luego poco a poco, cuando veamos que realmente son responsables y se van manejando, pues ya poco a poco podrán ellos utilizar de manera autónoma sus dispositivos, sus redes sociales. No significa que nosotros vamos a desaparecer, porque somos padres y siempre vamos a estar ahí, pero no de una manera tan expositiva por si acaso pasa algo, por supuesto. Ujú. Eh, me parece genial. O sea, una de las cosas que has dicho es la clave y es tratar de interpretar a todo el mundo como si fuese igual y a la misma edad es un imposible. Imposible, cada familia es un mundo, cada Mm. niño es un mundo y además, fíjate, otra cosa también diría a las familias, no hay que esperar a hablar de tecnología hasta que demos tecnología. Es decir, Sí. tenemos que empezar, es igual que el tema de la sexualidad, tenemos que empezar a hablar de tecnología y normalizar la tecnología en casa antes de dar los dispositivos. Es decir, vamos a aprovechar esas conversaciones, esos diálogos que debemos tener con nuestros hijos, porque es fundamental establecer esa confianza y ese diálogo con ellos en casa para empezar a hablarles desde edades muy tempranas lo que es la tecnología, lo que es Internet, lo que son las redes sociales, lo que es el dispositivo, lo que es un smartphone, y así ya podremos empezar
poquito a poquito, gota a gota, a empezar a explicarles qué posibles riesgos pueden encontrar en la red, aunque todavía no tengan el dispositivo, pero que Ujú. sí que conozcan pues lo que puede ser el sexting, lo que puede ser el grooming, lo que puede ser el ciberbullying, ya poco a poco, eso por supuesto adaptado a cada edad, esas Claro, conversaciones. claro. Que vale, ya hemos caído, le hemos dado el smartphone a nuestro hijo o a nuestra hija. Sí, ¿Qué opinas de la firma de un contrato? O sea, hay un contrato famoso dando vueltas por ahí por sí, internet sí, 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 sí. ¿Hay con... muchos? Sí, 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 vamos, hay eh, de policía, eso, no hay me sí, sí, acuerdo hay quién fue el primero, muchos. el juez, ¿quién fue este juez famoso fue? Sí, Emilio, hay uno de Emilio, Mm, luego está Policía. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no es por hacer aquí marca de nada, pero a mí me gusta mucho uno que tiene el programa de Levanta la Cabeza, de A3 ujú, Media, sí, pues tiene uno, justamente un programa de una firma de contrato. Entonces, ese por qué me gusta especialmente, porque no es el típico folio que tú te imprimes y hay 10 puntos y entonces se firma así en plan analógico, sino que tú entras en la aplicación, que puede ser a través de mobile o puede ser en web, y lo haces con tu hijo, que eso es lo fundamental. O sea, lo fundamental no es que tú te saques impreso un folio y le digas, toma, ¿sabes? Firma aquí, sino que no, realmente sea una actividad familiar sí, en la que realmente podáis hablar, como decía antes, podáis ver y entender qué supone esto, qué supone el que tenga un smartphone, que es de la familia, ojo, no es del hijo, qué responsabilidad va a conllevar le estemos dando un smartphone. Y entonces lo bueno es que eso el de A3 Media va por pantallas, entonces cuando se habla de un punto, si ambas partes, familia e hijos, están de acuerdo, se pasa al siguiente punto y se dialoga y se habla. Si ambas partes están de acuerdo, se pasa al siguiente punto. Y así, no sé si son, pues eso, 10, y entonces cuando ya se ha terminado, se firman todos y luego viene un diplomita, que eso sí, te lo puedes descargar descargar. y entonces se firma. Entonces, esa parte es muy, muy buena. En cuanto a medidas, por ejemplo, para ese primer smartphone que sabemos que no es un móvil como tal, que no es un Nokia, como decías antes, hombre, yo recomiendo que cuando son edades tempranas, cuando lo vamos a dar a niños más pequeños, por supuesto, no sea un móvil de alta gama. O sea, yo lo que no concibo, Emilio, es ver cómo hay niños de 9 años, de 10 años, de 11 años, con un iPhone 14. Sí, claro. Eso me parece tremendo cuando son dispositivos que prácticamente cuestan lo que sus padres ganan de nómina al mes. Sí, sí, sí. Entonces, nunca van a poder valorar realmente el valor de esa tecnología y así lo estamos haciendo mal. Mm. Nosotros, por ejemplo, en casa, yo creo que este año, creo que ha sido este año, y ya te digo, mi hija tiene 22, ha sido el primer año que tiene un móvil nuevo comprado. O sea, hasta Uf, ahora bueno, siempre han reciclados. sido los antiguos, efectivamente. O sea, todos los antiguos, mira, ahí se le mi Un perro. Weimaraner, qué Sí, bonito. sí, 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 sí. Todos los que se nos han ido quedando a nosotros viejos porque necesitábamos tener uno nuevo por trabajo, son los que han ido reciclando ellos. Y así entienden que indiscutiblemente necesitan un smartphone porque necesitan tener por una serie de actividades que quieren hacer, pero no pueden tener el mismo dispositivo que tienen sus Sus padres por padres. trabajo. O sea, es algo que tienen que entender y eso es muy Ujú, importante. Y luego, por supuesto, la conexión de datos. Es claro. decir, a un niño de 10 11 años no le podemos dar tarifa ilimitada de datos, porque así no van a aprender nunca el autocontrol. ¿Cómo van a aprender a autocontrolarse si les estamos dando tarifa de datos ilimitada? Y no es por lo que cuesta, porque sabemos que las tarifas ahora las están vendiendo por, por 10 euros. O sea, Mm, el precio es irrisorio, sino es por el concepto que tienen que aprender de autocontrol. Que si les damos medio giga al mes, cuando se acaba, se se acaba. acaba. Si han estado viendo vídeos, si han estado viendo, ¿sabes? Viendo Twitch durante más horas de las de vida, se acaba. Lo siento, es lo que hay. Hasta el mes siguiente no hay más. Y eso Mira, tienen que aprenderlo. me estás dando muchas ideas, ¿eh? ¡Ay, que no me diga tu hijo! Hija, hija. A tu Y hija. sí, no, la verdad que se comporta bastante bien, pero con eso de los datos, porque sí, y encima ahora que son planes compartidos, de repente ves que te baja la velocidad a ti y dices, ¿y cómo puede ser si yo no lo usé? Y empiezas a ver desde dónde están los consumos y es del otro teléfono. Efectivamente. Nombraste una actividad
no sé cómo llamarla, pero sí, al final es una actividad de supervisión que es el control Sí, parental, ¿no? Por lo que te he escuchado responder, estás de acuerdo con el control parental, porque también hay para todos los gustos, hay gente que no está de acuerdo. Entonces la pregunta de si sí o si no, me la voy a saltar, pero a ver, sí, espérate, matizo. Control parental, sí, o sea, yo nunca he puesto controles parentales a mis hijos, ¿eh? No me ha hecho falta. ujú, Pero hay familias que les ayuda porque, por eso, porque no tienen tanta destreza a lo mejor tecnológica como nosotros y les evita el estar supervisando constantemente si les entra una página, alguna página de pornografía, alguna página de violencia, alguna página de consumo de drogas, una página de proanapromía. Es decir, podemos filtrar muchos contenidos inapropiados, podemos limitar horarios, porque además sabes que hay controles parentales no solamente externos que nos podamos descargar gratuitamente o de pago, mm, sino podemos poner controles parentales en la wifi, podemos poner controles parentales en la consola, podemos poner controles parentales en el smartphone, en la smart TV, en en la todos tele, los que exacto, sitios. sí, sí, sí. Entonces, el control parental ayuda a muchas familias, pero siempre que tengan claro que es una parte más, una ayuda. El mejor control parental somos los padres, siempre. ¿Por qué? Porque si yo pongo un límite de horario, por ejemplo, para que dejen de utilizar las pantallas a las 9 de la noche, en el caso, por ejemplo, de los niños más pequeños, claro, no los nuestros, a las 9 se va a cortar la wifi, indiscutiblemente, porque el control parental, esté donde esté puesto, me da igual el dispositivo, lo va a cortar a las 9 de la noche. Pero ese niño no va a saber por qué. El control parental no se lo explica. Claro. Entonces, somos los padres quien tenemos que explicarle, no, mira, es que después de cenar no hay pantallas, porque las pantallas al final, con las luces azules, lo que hacen es que no favorecen la segregación de melatonina y vas a tener un mal sueño, no vas a poder descansar bien. Y si no descansas bien por las noches, por la mañana vas a ir muy cansado al colegio. Toda esta explicación se la tenemos que dar nosotros como padres, no el control parental, porque el control parental solo pone límites. Y luego, por supuesto, eso sí que sí, control parental para supervisar y para darnos a nosotros esa seguridad de que nuestros hijos puedan tener un bienestar digital, pero nunca para espiar. No podemos espiar a nuestros hijos. Siempre tiene que haber un clima de confianza mutua de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Si se rompe ese clima, vamos a tener un problema, porque en el caso de que alguna vez posiblemente que encuentren algún riesgo, no nos lo van a contar, no nos lo van a contar a nosotros. Claro. Por tanto, no podemos espiar a nuestros hijos. Un control parental no es un spyware, no es lo mismo. Ujú. O sea, no replicar la SIM, que también los hay, no replicar No, la SIM, no no ver ser los un spyware, mensajes. no Eso, leerlos. Claro, porque un control parental te dice si tu hijo ha eso, estado en Twitch, en Fortnite, en TikTok, ha estado 3 horas, 2 horas, ¿sabes? O ha visitado esta página, pero si no te dice qué textos ha exacto, mandado, qué exacto, mensajes, no te dice el contenido, te dice dónde ha estado, por cuánto tiempo, pero no, por supuesto, te dice el contenido de los mensajes. Eso está exacto. dentro de la privacidad. Y ahí es donde no podemos entrar, porque sería espiar a nuestros hijos. Ujú. Y eso, por supuesto, me parece Mm. radicalmente, muy complicado pasar esa línea. Sin olvidar de que estamos hablando todavía de la etapa de la pubertad, Sí, la contraseña, el PIN de ese smartphone, ¿tiene que ser compartido con los padres o tiene que ser privado del niño o de la niña? en un principio, tenemos que saberlo, y ellos tienen que entender, como te decía antes, que el teléfono es algo familiar, que se lo damos, pero debemos saber esos datos porque si pasa cualquier cosa, no podemos entrar. O sea, Ujú. si les hacen una suplantación de identidad y necesitamos acceder a los datos del teléfono, porque, por ejemplo, tenemos que contactar con un perito judicial para hacer pantallazos y para guardar todas las evidencias y luego poder ir a policía, no podemos acceder. Si él no está presente el menor en ese momento, no podemos acceder al terminal, por tanto sí que tenemos que saber esos datos. Pero entiendo que, claro, el menor ya tiene la confianza absoluta para saber que sus padres no van a estar entrando en Exacto, el teléfono para mirar las conversaciones, ¿sabes? Todo el rato cuando él aproveche para ir al baño y van a estar mirando qué ponen WhatsApp, qué ponen. Entonces, lo que también es verdad es que, porque sabemos que está la famosa franja de los 14 años, indiscutiblemente a partir de los 14 años, los niños ya
bueno, pueden gestionar, son gestores de sus datos y, por tanto, a partir de los 14 años es la edad en la que ya pueden tener un perfil en una red social y ya deciden ellos los contenidos que pueden subir a redes sociales y en las redes sociales en las que pueden estar. Con menos de 14 años somos las familias, los tutores, los que tenemos la decisión de justamente de tomar esa decisión. Pero claro, eso significa que a partir de los 14 años hay una libertad total para que ellos decidan todo y que nosotros no podemos prever cualquier riesgo. Tampoco es así, por supuesto, porque siguen Ujú. siendo nuestros hijos. Entonces, nosotros, obviamente, tenemos que seguir, dentro de la patria potestad que tenemos que intentar seguir cuidando de que puedan sufrir cualquier tipo de riesgo. Y eso significa, bueno, pues que en algún momento dado tenemos que pedirles el que nos enseñen el móvil porque creemos que puede estar pasando algo, pues indiscutiblemente se lo tenemos que pedir, aunque tengan 14 años o que tengan Ujú. 15 años. Pasamos esa barrera de los 14 años, donde justamente decías que supuestamente, y entre comillas y en negrita esto de supuestamente, se permite tener, abrir un perfil en redes sociales, Sí, ¿no? Sabemos que esto en gran parte, en un alto porcentaje no se cumple y que están teniendo perfiles en redes sociales desde mucho bastante antes. antes. Sí, sí. Entonces, yo aquí parto de la base de que, como decías, no soy tremendista, pero sí que soy realista y pragmático. O sea, Ujú, no comparo nunca un smartphone con un arma, porque me parece injusto, pero sí la comparo con un coche, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú no dejarías que tu hijo, o tu hija conduzca un coche sin haber tomado unas clases de conducción y sin que sea consciente de los riesgos en los que ujú. pone a otros y además de a sí mismo conduciendo un coche sin la formación necesaria, ¿no? Y claro, estábamos todos felices, o sea, en el uso de los móviles hasta podría haber sido una cuestión de evolución natural de la tecnología, pero aparecen las redes sociales. Y con las redes sociales aparecen un montón de otros peligros añadidos que están asociados al smartphone, pero no tienen por qué, porque se pueden utilizar las redes sociales desde un ordenador, aunque no se hubiesen inventado los smartphones. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El hijo o la hija dice, mamá, papá, me voy a abrir un perfil en la red social que sea. ¿Cómo se encara ese momento? ¿Qué tipo de discurso o de conversación hay que tener al momento de, pues porque es lo que estamos diciendo, no tiene sentido prohibírselo porque además Lo van a hacer a lo van a escondidas, hacer a escondidas y van a tener perfiles sin su nombre. Entonces, ¿qué tipo efectivamente. de conversación hay que tener en el momento de decir, vale, vas a abrir un perfil en redes sociales, pero bajo estas pautas? Estamos hablando, bueno, como te digo, yo esperé a los 14 años, porque yo soy una tía muy legal y entonces hago las cosas bajo la ley. Y en casa aguantaron, vamos, como jabatos, vamos, aguantaron hasta septiembre, que es A cuando las 12 de cumple la noche antes. vamos, estaba todo el verano diciendo, por favor, que llegue septiembre, que es mi cumpleaños, para poder tener Instagram. Y efectivamente, cuando llegó su cumpleaños, nos sentamos para abrir el perfil. A ver, se puede abrir antes. Efectivamente, ya sabes que, como te digo, es 14 años por el RGPD en España, que es cuando se decide que Ujú. son los 14 años, cada país decidió una edad. Desde los 13, vamos, España puso la franja en los 14 años, con el Reglamento General de Protección de Datos. Y luego están las edades mínimas que pone cada plataforma. La mayoría Claro. son 13 años, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp lo eleva a 16, pero nadie lo cumple. Mm. Entonces, si hay alguna familia, por la razón que sea, insisto, cada familia es libre y yo creo mucho en la libertad de cada individuo, si decide bueno, que sí que va a dejar a su hijo o hija abrir un perfil antes en alguna red social, antes, por supuesto, no estoy hablando de los 6 años o los 7 años. Insisto, antes me refiero, pues que a lo mejor lo pueda tener a los 12 o a los 13 años, que entiendo que son edades más cercanas a la edad legal para estar dentro de la red social. Ahí ya yo digo que sería con la autorización y a la supervisión familiar.
Sí, en ese caso, el niño o la niña quiere tener un perfil en las redes sociales bajo esa excusa. Y se haría abriéndolo juntos. Es decir, o sea, con esa charla previa, como tú bien has dicho, con ese diálogo previo de vamos a abrir un perfil, perfecto, quieres tener un perfil en Instagram o en la red social que quieras, en Instagram o en TikTok, vamos a abrir el perfil juntos. Entonces vamos a abrirlo, vamos a ver qué avatar eliges, cuál es el avatar más correcto para estar en esa red social que no dé mucha información ni de ti ni de la familia. Vamos a escribir la biografía, exactamente que no dé mucha información, porque todos se ponen Ángel 2008, que ya estás diciendo la edad exacta que tienes, que no dé información exactamente ni de la familia ni de él, y luego también hablarles de la huella digital, es decir, de hablarles de qué es la identidad digital que van a ir construyendo desde que tienen presencia en el entorno digital, esa huella digital que también empiezan a tener desde que están en cualquier entorno, en cualquier plataforma, ese rastro que van dejando con los me gustas, con los comentarios, con los sitios que ven, y cómo puede influir esa huella digital al final en la reputación online que les va a acompañar durante el resto de su vida. Entonces, todos estos conceptos los tenemos que interiorizar nosotros para poder hacérselos a ellos conocer, que son muy importantes. Entonces, construimos con ellos ese perfil y luego, muy importante, incidir con ellos en la importancia de la protección de la privacidad y de sus datos. O sea, eso es muy importante porque no puede ser la puerta de entrada a cualquier riesgo que puedan encontrar en la red. Y muchas veces es pues por la propiedad, porque no tienen la percepción de riesgo que tenemos nosotros como adultos. Y Ujú. a veces pues publican contenido, etiquetan a amigos, geolocalizan, ponen información o graban directos o vídeos desde la casa donde se ve absolutamente todo, donde se ve las habitaciones, los salones de la casa, con equipos de música, televisiones. Entonces, toda esa información se la tenemos que dar nosotros las familias, que tengan ese concepto amplio, que es la privacidad, de guardar su privacidad, la de la familia, sus datos, y luego ya, por supuesto, ya iremos hablando de pues todo el tema de los bulos, la desinformación, no viralizar todos esos contenidos que te llegan, etc, etc, no pinchar enlaces que te llegan a través de la mensajería instantánea para que no seas víctima de ciberestafas, de fraudes, de phishing, etc, 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 etc. Ujú. Mira, nos separamos un poco de nuestros hijos ¿Vale? y te voy a meter una pregunta que no estaba en el guión, pero que está relacionada con esto. Eh, Porque me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado incluso con alumnos. Yo no tengo alumnos de secundaria, a pesar de que he dado charlas en secundaria, mis alumnos son un pelín más grandes, de 20 y pocos hasta 30 y muchos. Ujú. Pero incluso los de 30 y algo, yo he notado que no tienen la misma percepción sobre la privacidad que podemos llegar a tener nosotros. No sé si está bien o está mal, no tienen la misma percepción de la privacidad. Entonces, claro, estamos hablando de todo esto, de la privacidad y del no mostrar tu cuarto y de no mostrar un espacio de tu casa. Y yo veo como que para ellos es un ente ajeno eso y que no llegan a entender No, los totalmente, porqués. sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, o sea, vamos, si vas a mis redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que lo uso a nivel más profesional, vamos, podría asegurarte que no vas a ver nunca un comentario o un tuit de política donde puedas entrever mi ideología política, ni de religión, ni de mi ideología religiosa, ni de los temas más conflictivos. Política, Fútbol, religión, sexo y fútbol, claro. efectivamente. O sea, no vas a ver absolutamente nada que toque esos puntos. Y luego en redes que sí que las uso más a nivel personal, como puede ser Instagram, jamás me vas a ver en bikini. O sea, jamás me vas a ver en una actitud em, que sea de ese estilo. ¿No? O sea, y sin embargo, es lo que tú decías. O sea, ellos eso no lo conciben. Entonces yo muchas veces sí que tanto en casa como en clase, por ejemplo, que yo esto sí que lo he testado con alumnos universitarios, que yo les cojo en primero y en tercero de carrera, claro, no tienen esa percepción, no ven ningún problema a poner a Instagram a fotos en bikini, en la playa, Ujú. entonces no ven
de qué manera eso Eso les puede puede... afectar. Claro, entonces no entienden por qué un headhunter en un futuro, ¿sabes? Puede parecerle mal o bien si tienen todas las capacidades y capacitaciones y aptitudes para un trabajo, ¿qué le va a importar que esté en Instagram en bikini o fumando porros o con cubatas en la playa con sus amigos? Mm. Entonces no tienen esa percepción, que esa es su vida privada y que no tiene por qué afectar a sus condiciones para un trabajo. Entonces yo, por más que intento explicarles que efectivamente sí, Sí y les los pongo tiene. ejemplos, todas las noticias que vemos en los medios de despedida de Facebook o despedida de no sé qué, porque se ha encontrado, porque no entienden que hay personas actualmente dentro de los departamentos de recursos humanos y que se dedican 8 horas a rastrear Internet para ver qué encuentran sobre los candidatos que van a entrar o que están en una entrevista de trabajo. Ujú. Y eso es que ni lo conciben. Pero hay personas que se dedican solo a eso, a rastrear la red, a ver qué encuentran y aunque tengamos incluso por los perfiles cerrados, se encuentra contenido y se encuentra información, vamos. Sí, 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 claro. A partir del momento en el que se comparte el contenido que tú has Pierdes el puesto. control, Claro, pierdes el control exacto, del exacto. contenido. Sí, 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 sí. Hemos superado la pubertad, la etapa de los granitos y todas estas, todas Sí, estas cosas. afortunadamente. Entramos en la adolescencia. Y yo te voy a contar mi historia. Yo a los 16 años, bueno, un poquito antes, 15 y medio, pero casi 16 empecé a trabajar, o sea, a cotizar, ¿sí? Y uno de los trabajos que tenía era en una discoteca para la cual me tenía que desplazar casi 50 kilómetros en tren. Y bueno, era una zona bastante conflictiva, por lo cual me quedaba a dormir en la casa de unos tíos, pero iba ya casi de noche al trabajo. Y obviamente no había móviles, no había geolocalización, a donde llegaba no había a veces disponibles ningún teléfono público. Yo no sé cómo hacía mi madre, por ejemplo, para poder dormir tranquila, la santa, pero ahora sí que lo hay, ¿no? Entonces, llegamos a nuestros hijos adolescentes, ¿qué hacemos con la geolocalización? ¿Sí o no? Yo nunca lo he hecho. Em, o sea, yo prefiero, como te digo, siempre la confianza de que me llamen a la hora que sea o cuando sea, al la sensación de tener que estar yo mirando dónde están o a que ellos perciban que en cualquier momento puedo estar mirando y que ellos sepan dónde están. Em, Creo que esa parte, como te digo, dentro de la adolescencia, rompería la intimidad que ellos necesitan justo a estas edades. Y te puedo asegurar que, vamos, sobre todo con mi hija de 22 años, que además la tuve joven y tenemos una gran confianza. Y nunca, como te digo, nunca he necesitado tener que poner ninguna medida restrictiva ni porque prácticamente todo, o sea, en todas las fases de su niñez y adolescencia me he ido contando todo, pero creo que particularmente yo no lo necesito. O sea, creo que todas esas medidas de control se pueden ir superando con esos diálogos y esa compenetración y esa confianza en casa. Hay a veces que no, ojo, o sea, que como digo y hemos dicho al principio de este podcast, no Depende. todas las familias son iguales y no todos los hijos son iguales. Por tanto, no voy a decir yo qué fácil es la educación, qué fácil es criar un hijo, ni mucho menos. No, para nada, porque, insisto, recibo en el chat de servicio, el Servicio de Prevención de Adicciones, muchas llamadas de familias y te puedo asegurar que hay casos muy tremendos y familias que están muy desesperadas. Por tanto, no es tan fácil ni todo se logra, como te digo, con simplemente conversaciones y diálogo. Pero siempre que se pueda facilitar por esa vía,
por esa vía ojo, con normas y límites, ¿eh? Por supuesto, hay que ser estrictos y siempre hay que poner normas y límites a nuestros hijos. O sea, que no pongamos ciertas cosas como el no espiarles, el no ponerles un control de que sepamos exactamente geolocalizarles, espiarles, leer sus mensajes, no significa, por supuesto, que no tengan sus normas y sus límites en la tecnología como en el resto de cosas, como Ujú. tienen una hora para llegar a casa cuando empiezan a salir por la noche, o sea, con todo, absolutamente todo tiene que funcionar igual con los mismos valores y con la misma filosofía que tenemos en el resto de la educación que les damos, por Ujú. supuesto. Exacto. Sí, sí, sí. Las redes sociales han traído otras 2 cosas, em, malas, dentro de todas las buenas que tienen, pero han traído otras 2 Ujú, cosas malas, justamente, sobre todo para esa edad, ¿no? La primera es la hipersexualización de los adolescentes. ujú, Y hablo de los adolescentes en genérico, porque hasta hace unos años pasaba solamente con las chicas, sí, y ahora está pasando con los chicos también. Y eso viene aparejado, por una cuestión más de base, y es, cómo afrontan la aprobación social por la medida de los likes que obtienen o que dejan de obtener. Entonces, surge la competencia entre qué tengo que hacer yo como adolescente para conseguir más likes que la chica o el chico que tengo al lado en la clase, o que sigo yo también y tú no, este tipo de cosas, ¿no? Pero volvemos a lo que decíamos antes. Parece como que es natural para ellos. Y como que no acarrea ningún tipo de problema sacarse eso, sacarse fotos en bikini, sacarse fotos o grabarse vídeos en el gimnasio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? pues mira, justamente unido a todo este tema de la hipersexualización y la sobreexposición que tienen las redes sociales, va unido también, justamente hoy, además, hablaba de ello con unos compañeros de un medio de comunicación, del tema de los retos virales, porque justamente ha ingresado un adolescente en Ujú. Murcia por un reto viral, y al final todo va muy unido. Entonces, es imposible, y te digo imposible, prácticamente, el poder evitar todos los riesgos que hay en la red. Y el otro día que estuve en unas jornadas en la que había expertos de todos los sectores, pero sobre todo expertos legales, y estuve con Ofelia Tejerina, con Borja Azuara, con Andy Ramos, em, ni incluso con toda la legislación que hay vigente, con toda la legislación europea que va a entrar en vigor en el 2024, con las medidas, con todas las medidas que puedan establecer y que les pedimos a las plataformas de control de los contenidos, las que tienen ya actualmente, porque ya muchas han implementado tanto TikTok como Meta, como Instagram, que son Ujú. a las que más les pedimos este tipo de medidas y ya han implementado bastantes. Por mucha configuración que se haga, al final tenemos que trabajar con nuestros hijos. O sea, porque como digo, es imposible, como te digo que es imposible cuando yo tengo un hijo, decirte, si va a salir a la calle, yo te prometo que nunca se va a caer o que nunca se va a hacer un arañazo en el parque. No te puedo prometer ni garantizar eso. O sea, no te lo puedo prometer de ninguna manera. Y en el caso de Internet ocurre exactamente lo mismo, porque si no lo hace con su smartphone, lo puede hacer en el ordenador de un amigo suyo cuando vaya a casa del amigo, o si no lo va a hacer en el ordenador del cole en un día que tenga trabajo de TIC, no lo sé. Entonces, al final tenemos que trabajar con ellos, como te he dicho, desde muy temprano, en fomentar su autoestima, eso es básico. O sea, al final tienes que tener en cuenta que esto en la adolescencia es algo normal que estén haciendo esto los adolescentes, porque es normal en el proceso de la adolescencia, Sí, que es una época totalmente la necesidad de aprobación, volcánica. claro. Exactamente, en la que tienen la necesidad de aprobación, el sentirse parte del grupo, el que les aprueben sus iguales, pero esto no es problema de la tecnología, es un momento que ellos viven, todos viven durante la adolescencia, todos, con Ujú. tecnología y sin tecnología, con TikTok y sin TikTok. Por tanto, lo que tenemos que trabajar desde casa es el fomentar la autoestima para que cuando se encuentren esos contenidos en Instagram, en TikTok,
de esos, para ellos, cuerpos perfectos que tienen esas chicas, esos creadores de contenido o esos chicos, pues que se den cuenta de que no todo es real, por supuesto, que muchos de ellos están tuneados con filtros, con aplicaciones como CapCut o InShot o cualquiera de ellas, y que entiendan que en eso no consiste ni mucho menos lo más importante de las típicas frases que decimos los padres, la belleza real, pero hay que machacarles, obviamente, mucho en eso. Y también, por supuesto, el tema de los retos virales. O sea, estar pendientes y hablar con ellos, porque sí, se van quitando y se van borrando muchos de ellos, pero imagínate la ingente cantidad de contenido que se publica en una hora en cualquiera de esas redes sociales, por Sí. mucho que tengan algoritmos que van rastreando continuamente ese contenido, todas las denuncias que hacemos el resto de usuarios, al final salen contenido que lo pueden ver, que lo pueden visualizar. Entonces, esa conversación y esa formación y esa educación sí o sí la tenemos que dar también las familias en casa. Sí, sí, sí. Vale, mira, a pesar de toda la voluntad que hemos puesto, Sí, y el contrato que hemos firmado sí, y todo, se nos ha descarriado. Se nos sí, ha descarriado y pasa. pero ojo, no con el móvil, sino con cualquier cosa. O ha suspendido los exámenes, o no ha vuelto a la hora que nos prometió, lo que sea. Sí, Pero el comodín es el castigo a través de la limitación del móvil. Para todo. ¿Sí? Le contestó mal a su madre, te quito el móvil. Te has pasado, yo qué sé, te has pasado 2 horas en el permiso que te di, te quito el móvil. ¿Hacemos bien en transformar el móvil en un elemento de premios y castigos? para mí no, para mí no. O sea, no debe ser un elemento como premio o castigo, porque al final lo que estamos creando es que tengan una mayor ansiedad sobre ese dispositivo cuando se lo damos y cuando se lo quitamos. Por eso yo, para mí, es opinión personal, por supuesto, jamás debería ser una cosa que se regala por el cumpleaños o que se regala por Navidad, por Reyes Magos, por Papá Noel. O sea, porque al final le estamos dando un valor para ellos extremo de algo que realmente es una herramienta que les va a ayudar para sí, para socializar, para entretenerse, para educar, que tenemos que hacer hincapié en para educar, y entonces no podemos, como digo, darle esa importancia que al final se la estamos dando nosotros los padres, convirtiéndolo en el regalo estrella de la comunión, de los Reyes Magos, de lo que sea, porque saca buenas notas, y eso, cuando se porta mal, te quedas todo el fin de semana sin móvil o una semana sin móvil. Entonces, entonces vamos a castigarles sin otra cosa como que nos ayude en casa, ¿sabes? Que esa semana frega toda la semana los cacharros, o recoge y pone la mesa todos los días, o va a hacer la compra, pero realmente no con la tecnología. Ujú, ujú. No, la Eh, tecnología es una herramienta facilitadora para todos los ámbitos, al final, que hoy en día, en este presente hiperconectado y digitalizado en el que estamos viviendo, los adolescentes van a utilizar, como te digo, para todo, para aprender, para estudiar, para trabajar, para socializar. Entonces, no podemos utilizar a nosotros como herramienta de cambio para lo que nos dé la gana. Lo estaríamos haciendo mal. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero te voy a hacer un minuto de abogado del diablo. Sí, Todos los demás castigos le dan igual. Los hace, no pasa nada. Te levanto la mesa 50 veces por día si quieres. No lo veo como un castigo. En cambio, si me limitas el móvil, sí lo veo como un castigo y me duele. O sea, todo lo demás, ¿cuántas veces quiere que te vaya a Mercadona a comprar? 2 veces, 3 veces al día, que vuelva cargado con bolsas hasta arriba, hasta las orejas. Va, no pasa nada, yo voy. Pero no me toques el móvil, claro. claro, pero por eso a veces vemos casos que se crea, como te digo, tal ansiedad Ujú. con los dispositivos, que hay hijos que pegan a sus padres cuando le Sí, quitan el wifi o le quitan el móvil. sí. Entonces, quizás somos nosotros los que estamos, ojo, sin culpabilizar a los padres, porque a veces los pobres ya no saben, como tú bien dices, no saben ni qué medida tomar ante ciertas situaciones en las que ya han perdido el control. Ujú. Pero cuando ya
tomas estas decisiones alternativas, porque ya no sabes indiscutiblemente cómo hacerlo, pues al final estás, como te digo, creando tal situación de ansiedad en el adolescente que al final lo que ocasionas es una situación de violencia en el Sí, adolescente sí, que sí, es sí. capaz de pegar a sus padres porque le han quitado, como digo, le han quitado el móvil o le han desconectado la wifi de Sí, sí, casa y sí, no sí. puede jugar a la videoconsola. Yo he hablado con un grupo, eh, era un curso de redes sociales, pero para empresarios, ¿eh? Y ha Sí, surgido el tema ese y me han contado un caso así, de eso, de pegar patadas a las puertas y todo. Y yo decía, si quitas la palabra móvil y lo pones en nuestra época, heroína o alcohol o cocaína, es que es igual. La sintomatología es la misma. Si un padre descubría heroína en la habitación de su hijo y se la quitaba, la reacción era la misma. O sea, o me devuelves el alijo, o te mato, o te rompo toda la casa, o lo que sea. O sea, estamos hablando de un elemento que provoca los mismos comportamientos físicos de adicción que cualquier otra droga. Es bueno, increíble, yo ¿eh? o sea, no lo llamo tanto como droga, o sea, nosotros hablamos de uso abusivo de Ujú, las pantallas, no de adicción, porque todavía no, o sea, no es comparable exactamente al consumo de sustancias, pero sí que es verdad que hay casos realmente que pueden conllevar a conductas, sí que es verdad, conductas adictivas ujú. que conlleven a la necesidad de ayuda de profesionales, sin duda alguna. Sin duda alguna, sí. Y hay casos en los que incluso, aparte de una intervención con profesionales de la orientación familiar para que puedan ayudar a los padres o con educación social que puedan ayudar, en este caso, al adolescente, hay veces que la intervención tiene que hacerse incluso en casos más graves, por supuesto, tiene que hacerse vía hospitalaria, Exacto, porque hay un grado ya muy alto, un caso grave ya de comportamiento. de Sí. adicción. Ujú. Última, Laura. Se nos ha hecho un poquito mayor nuestro adolescente Sí, y entonces, claro, ahora tiene otras necesidades. Empieza a pagarse sus salidas o las invitaciones a su novia o a su novio. Y claro, tiene que tener acceso ya a dinero, dinero que todavía no se gana él. Entonces, sí, claro, hay una extensión de la tarjeta o la creación de una tarjeta virtual, sí. con crédito a su nombre para que él o ella puedan disponer de ese dinero, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. Estamos dándole acceso a dinero y en el mismo dispositivo tiene a una aplicación de distancia en el móvil, tiene una aplicación para apuestas o para la compra de criptomonedas. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos cuando el adolescente tiene que empezar a disponer dinero que no sé tú, pero yo hace que no veo un billete físico de 50 euros, yo Sí, creo que un año, y te digo un año porque habré visto alguno pues, que me llevaba por si acaso en algún viaje, porque si no, en el día a día, yo no tengo conciencia sí, del no pago dinero yo tampoco con físico. nada. Ujú. Exacto. Entonces, de nuevo lo mismo, estamos metidos en una vorágine tecnológica donde ni siquiera vemos una pila de monedas o una pila de billetes para tomar conciencia física y real de lo que cuesta ese dinero y de lo que cuesta ganarlo, ¿no? Y le damos acceso a ese dinero y de nuevo, a lo mejor paga en el Telepizza o a lo mejor paga una apuesta deportiva o a lo mejor se compra no sé cuántos porcentajes de décimas de Bitcoin. ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando tiene que empezar a Pues disponer del dinero. tenemos que empezar antes. Tenemos que empezar antes a concienciar, no esperar a los 20 años, ni mucho menos, ni a los 18, puesto que los riesgos en este caso empiezan con las loot boxes o los cofres botín en los Ujú, videojuegos. claro. Y ahí te estoy hablando que empiezan cuando utilizan, Qué guapo.
Aquí ya se va a quedar porque es la hora de cenar y está diciendo: "Pero, ¿por qué te sigues hablando si ya son las 8?". Y como te digo, empiezan con los sobres del FIFA. Claro, Entonces, en ese caso, ya tenemos que empezar, si nuestro hijo juega a Fortnite, si nuestro hijo juega a FIFA o a cualquiera de los juegos que tienen cofres botín o loot boxes, ellos tienen que saber el concepto de qué es un cofre botín y que es azar, que es una relación directa con las antiguas, si lo podemos trasladar, como las antiguas tragaperras, claro. y que llevan todo el concepto del juego de azar, porque es totalmente aleatorio. Entonces, ahí en esos casos, por supuesto, nosotros no podemos poner nuestra tarjeta de crédito como tal, tendremos que poner una tarjeta virtual, una tarjeta prepago, o sea, indiscutiblemente que vamos a ir recargando, porque lo que tú decías, porque ellos no tienen el concepto del dinero que se gastan. Porque además, incluso algunos juegos como Fortnite, ni siquiera es dinero, el concepto de Real, dinero claro. real, son Ujú. pavos. O sea, no tienen el concepto de dinero. Y entonces, además, tenemos que explicarles cuál es el mecanismo, además, de todos estos activos que hay en ciertos videojuegos. Porque en nuestra época, por ejemplo, cuando había los cromos, cuando jugábamos con los cromos o comprábamos cromos en los kioscos, eh, y de fútbol o de lo que fuera, y los poníamos en un álbum, había un fin. Es Claro. decir, cuando terminaba el colegio, se terminaba la temporada y ya se acababan de vender los cromos de Panini, en Ujú. el caso de los cromos de fútbol. Incluso si nos tocaba repetidos, los íbamos cambiando en el cole, pero había un fin, era finito. En Internet no hay un fin, es decir, tú en los sobres de FIFA puedes ir comprando constantemente y ellos pueden ir gastándose el dinero hasta que le toque ese toti famoso, que todo el mundo quiere, y pueden ir gastándose, bueno, y hacerte un agujero en la tarjeta de crédito. Por tanto, este concepto del peligro, del riesgo que hay de gastar dinero, y del juego de azar que hay metido en muchísimas aplicaciones de los videojuegos, tenemos que empezar desde mucho antes, porque digo, está en videojuegos que ellos usan. Ahora mismo hay un peligro y en eso estamos trabajando mucho en servicio PAD, porque son los llamados minijuegos, como por ejemplo Dino, Claro. que son minijuegos infantiles, como Dino el dinosaurio, que TikTok está lleno de vídeos de cómo jugar a Dino, y son apuestas deportivas, porque realmente es un juego de apuestas en las que según va saltando el dinosaurio, realmente vas consiguiendo monedas, y va actuando un mecanismo totalmente de juego de azar. Sí, sí. O luego aplicaciones que han saltado todas las alarmas y además gracias a los padres, que no sé si la conoces, la has oído, la que se llama Omada, que es una aplicación de apuestas deportivas. Se juega sin dinero real, por supuesto, pero están todos los niños del colegio, desde los 10, 11 Sí, años, sí, 12 sí. años, locos con esa aplicación, porque están haciendo apuestas sobre equipos de fútbol, sobre equipos de la NBA. Entonces ya están aprendiendo toda la dinámica del juego de azar. Entonces no quita que luego después de 5 años, efectivamente, cuando tengan acceso a una tarjeta de crédito, Exactamente. no entren en alguna web ya de casino online, de bingo online y de apuestas deportivas y apuesten de verdad. Por tanto, el trabajo es previo. Ujú. El trabajo que tiene que ser mucho antes y que les contemos qué es el juego de azar y realmente los riesgos que tiene el juego de azar y en dónde ya empieza a aparecer juego de azar, que es en los videojuegos infantiles y de qué modo y con qué mecánicas. Y luego ya cuando sean mayores y tengan esa edad, por supuesto, y ya adquieran o tengan acceso a tarjetas de crédito, que yo, por supuesto, como tú dices, no les daría acceso a una tarjeta de crédito como tal, sino tarjetas virtuales que se puedan cargar y Ujú. que nosotros las controlemos para evitar, por supuesto, estas cosas, porque sabemos que están apostando y desde que son menores. Yo esto lo testeo, mira, llevo 10 años dando clases en la universidad y esta pregunta, aunque no tiene nada que ver con marketing digital, siempre les digo, perdonad, pero os voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con la asignatura. Y les pregunto si han apostado alguna vez en webs de apuestas y todos lo han hecho y todos me reconocen que antes de tener 18 años, aunque es ilegal, por Sí, supuesto. sí. Y lo han hecho. ¿Por qué? Porque los controles de verificación de la edad son muy laxos, con Exacto. lo cual todos han apostado. Exacto. Entonces, sabemos que están Ujú. apostando. Laura, como no quiero ser yo responsable De Lucas. de que esa belleza se quede sin comer, eh, te doy las gracias infinitas por este rato. Incluso a mí me has dado un montón de ideas en este rato que estuvimos conversando. Pero quiero terminar la conversación
con lo que quieras, libre, pero ¿dónde pueden acudir los Vale, padres sí, importante. que vean que no que tienen un problema, porque a lo mejor cuando tienen un problema ya es tarde, como has dicho en Sí, un montón de lo ocasiones, ¿no? hacemos las 2 fases. Vamos a terminar Exacto, de manera positiva, por supuesto, no de exactamente. manera preocupante ni de manera negativa. Entonces, hay muchos recursos gratuitos con información donde pueden, cuando ellos no saben dónde buscar la información y cómo voy a saber cómo se configura un router o cómo se configura un perfil de una red social o cómo se configura, un control parental. Para eso, por supuesto, la página del INCIBE, que antes estaba separada en la página del INCIBE y la de Is for Kids para la parte de más de menores. Ahora ha hecho una configuración y solamente ya está todo en la página del INCIBE y ahí hay guías con toda la información, como digo, para configurar controles parentales, guías sobre las redes sociales, guías para configurar toda la privacidad y seguridad, guías para hacer la mediación parental, o sea, información gratis, específica, tanto para familias como para docentes. O sea que, por supuesto, la página del INCIBE, la página de la Fundación Orange, la página de Pantallas Amigas, o sea, todas esas páginas tienen mucha información gratuita y accesible para las familias. Y luego ya, si tenemos un problema, por supuesto, y detectamos que puede haber un problema de que a nuestro hijo le estén acosando en el colegio o ya sea mediante la tecnología haciendo ciberbullying, cualquier problema de sexting que veamos contenido en los dispositivos que está publicando contenido de sexting o que, bueno, ya incluso que pueda haber algún groomer que le esté haciendo sextorsión. Lo primero, hablar con el centro escolar, por si acaso ellos han detectado también cualquier cambio en el menor. Podemos hablar con el médico de cabecera también para que nos ayude por si tienen que derivarle a algún especialista. Y luego, importante, lo que te decía, tenemos que, aunque nos cueste, por las cosas que podamos ver en el móvil, tenemos que no borrar, no bloquear a la persona, los perfiles, sino guardar todas las evidencias, es decir, pantallazos de todo, de los vídeos, de las fotos, de los mensajes que le hayan mandado, pantallazo, guardamos evidencias y denunciamos. Denunciamos Ujú. ante los cuerpos de seguridad, ante Policía Nacional o Guardia Civil, y si ellos en algún momento deciden que es conveniente, pues se tendrá que ir a juicio, se tendrá que denunciar e ir a juicio, pero hay que guardar todo eso. Pero que es un camino interesante y fascinante. O sea, que la tecnología es maravillosa, que educar indiscutiblemente es difícil, pero yo creo que al final es lo que más nos recompensa como padres. Así que yo pues eso, les doy todo el ánimo del mundo y por supuesto creo que normalizando la tecnología sin miedos, porque indiscutiblemente riesgos va a haber siempre, pero creo que si estamos cerca de nuestros hijos y les vamos acompañando desde el principio y, como digo, entablamos esa relación de confianza con ellos, va a ser mucho más sencillo, vamos a estar todos mucho más relajados, tanto nuestros hijos como nosotros. ¿Va a haber momentos en los que pueda haber algo de confrontación? Por supuesto, porque somos padres y son nuestros hijos, o sea, es que eso es algo normal, pero creo que de verdad vamos a saber enseñarles toda la parte más fascinante que tú y yo conocemos de la tecnología y todo lo que está por venir, o sea, todo lo que, lo que va a poder enriquecerles para poder aprovechar el futuro tan maravilloso que viene por delante. Ujú. Vamos, no cabe la menor duda. Pues eso, con este mensaje esperanzador sobre el futuro del uso de la tecnología, sobre todo para las generaciones venideras, me despido de nuevo, dándote las gracias infinitas. Yo creo que es un contenido valiosísimo, valiosísimo para cualquiera, tenga hijos o no. Y creo que has dado unos tips geniales. Así que eso, muchísimas gracias y vete a darle Fantástico. de comer a Sí, a Lucas. Lucas, Lucas, ¿verdad? ¿Quieres? ¿Verdad? A que sí, Está Lucas? desesperado. Sí, 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 ya voy, ya voy. Muchas gracias, Laura. Un Fantástico, beso. muchas gracias a todos. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós.